Ernesto Zedillo, 1994-2000. Ernesto Zedillo Ponce de León, economista egresado del Instituto Politécnico Nacional y doctor en Economía por la Universidad de Yale, fue designado candidato presidencial del PRI tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Al inicio de su mandato, enfrentó una grave crisis financiera conocida como el error de diciembre. La sobrevaloración del peso y la pérdida acelerada de reservas del Banco de México lo llevaron, el 22 de diciembre de 1994, a permitir la libre flotación del peso frente al dólar. Esta decisión provocó una fuga masiva de capitales especulativos y una devaluación que redujo el valor del peso en un 70% en menos de un año. Para contener la crisis, el Fondo Monetario Internacional otorgó a México un paquete de rescate financiero por 51.000 millones de dólares. A cambio, el gobierno se comprometió a implementar un severo plan de austeridad que incluyó el aumento del IVA del 10 al 15%, el alza en tarifas de servicios públicos, la contención salarial, el depósito de los ingresos petroleros de un banco estadounidense y la aceleración del proceso de privatización de empresas estatales. En 1998, en una decisión controvertida, el FOBAPROA fue transformado en el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, IPAB, que asumió los pasivos del rescate bancario y los convirtió en deuda pública. Esto implicó una deuda financiera para el gobierno superior a los 700.000 millones de pesos. En el ámbito comercial, Zedillo profundizó la integración económica con Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. Bajo su gestión, México se convirtió en el segundo socio comercial de Estados Unidos y uno de los principales destinos de inversión extranjera en maquiladoras. Además, firmó tratados de libre comercio con Chile, Costa Rica, Bolivia, Nicaragua y hacia el final de su mandato con la Unión Europea. Como parte de su estrategia para atraer inversión y generar empleo, Zedillo continuó con el proceso de privatización iniciado en secciones anteriores. Vendió los ferrocarriles, las comunicaciones vía satélite y concesionó a empresas privadas la administración de la mayoría de los puertos marítimos y aéreos del país. En 1997, Zedillo promulgó la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, que permitió a las operadoras financieras privadas, tanto nacionales como extranjeras, administrar los fondos de las pensiones de millones de trabajadores mexicanos a través de las AFORES. Sin embargo, estas administradoras ofrecieron rendimientos bajos, lo que generó críticas respecto a la sostenibilidad y justicia del sistema. Durante este sexenio, la desigualdad social se profundizó. Aproximadamente el 70% de la población vivía en situación de pobreza y un 26% de ellos en pobreza extrema. En contraste, aumentó el número de millonarios favorecidos por el modelo económico neoliberal, lo que acentuó la concentración de la riqueza. La migración hacia Estados Unidos se incrementó significativamente. En 1997 se estimaba que casi 9 millones de mexicanos residían allá. Las remesas enviadas por estos migrantes alcanzaron alrededor de 6.000 millones de dólares, superando incluso los ingresos generados por el turismo. En el ámbito político, Zedillo impulsó una reforma electoral de gran trascendencia. En 1995 firmó un acuerdo con los cuatro partidos representados en el Congreso, PRI, PAN, PRD y Partido del Trabajo, para reformar el sistema electoral y poner fin a los conflictos postelectorales. Esto culminó en 1996 con la aprobación unánime de las reformas a 19 artículos constitucionales. Como resultado, las elecciones de 1997 fueron organizadas por el Instituto Federal Electoral, autónomo, sin intervención del Poder Ejecutivo. En cuanto al conflicto en Chiapas, Zedillo no logró una solución duradera. Las negociaciones con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se rompieron y los intentos por desacreditar o capturar al subcomandante Marcos fracasaron. Aunque el gobierno aceptó los acuerdos de San Andrés, la falta de consenso sobre su interpretación generó el rechazo de los pueblos indígenas. Además, Zedillo no respaldó la iniciativa de ley indígena propuesta por la Comisión de Concordia y Pacificación. La militarización en la región continuó y el conflicto permaneció latente. En este contexto se produjo la masacre de Acteal, uno de los episodios más oscuros del sexenio. Con la presidencia de Zedillo concluyó una era de 71 años de gobiernos encabezados por el mismo partido, PNR, PRM y posteriormente el PRI, que durante ese tiempo transitó del nacionalismo revolucionario al modelo neoliberal.
Tras dejar la presidencia, Cedillo se trasladó a Estados Unidos y ocupó cargos en los consejos de administración de diversas empresas multinacionales, entre ellas Procter and Gamble, Alcoa, Union Pacific, concesionaria de Ferromex, privatizada bajo su gobierno, y Grupo Prisa. Avances globales en biotecnología. Durante el periodo de 1994 al 2000, la biotecnología experimentó una expansión acelerada en diversas áreas como la agricultura, la medicina, la genómica, la industria y el medio ambiente. Biotecnología agrícola, cultivos transgénicos a gran escala. Este periodo marcó el inicio global de los organismos genéticamente modificados (OGMs). En 1994 se lanzó el primer cultivo transgénico comercial, el tomate Flavor Saver, desarrollado por Calgene en Estados Unidos, con la ventaja de una maduración más lenta. En 1996, Monsanto introdujo cultivos como el algodón Bt y la soya resistente al herbicida glifosato, Roundup Ready, seguidos del maíz Bt, canoa y papa resistente al virus. Entre 1996 y el 2000, la superficie cultivada con OGMs creció rápidamente en países como Estados Unidos, Argentina, Canadá y China, alcanzando más de 44 millones de hectáreas para el año 2000. Estos cultivos prometían reducir el uso de pesticidas y aumentar la rentabilidad, aunque también generaron controversia por sus posibles impactos en la salud, el ambiente y la concentración del control de las semillas en pocas empresas. Biotecnología médica y farmacéutica, nuevas terapias y desafíos. Se expandió el uso de proteínas recombinantes como la insulina humana, la eritropoyetina, hormonas de crecimiento y factores de coagulación. En 1996, la FDA aprobó el primer anticuerpo monoclonal terapéutico, marcando un hito en la medicina oncológica. También avanzaron las vacunas recombinantes como la de la hepatitis B y las investigaciones en terapia génica, aunque con riesgos, como el caso de Jesse Gelsinger, quien falleció durante un ensayo clínico experimental. Genómica, del laboratorio a la medicina personalizada. El proyecto Genoma Humano logró avances trascendentales. En 1995 se secuenció el primer genoma completo de un organismo libre, y en 1999 el primer cromosoma humano. En el año 2000, el presidente Bill Clinton y el primer ministro británico Tony Blair anunciaron el primer borrador del genoma humano, resultado de una colaboración público-privada liderada por Celera Genomics. Estos avances sentaron las bases para la medicina personalizada, la farmacogenómica y nuevas terapias moleculares. En paralelo, se logró secuenciar completamente el genoma de la levadura Saccharomyces cerevisiae, modelo clave en la biología molecular. Clonación y células madre, un debate bioético. En 1996 nació Dolly, la primera oveja clonada a partir de una célula adulta, en el Instituto Roslin del Reino Unido. Posteriormente se clonaron otros mamíferos como ratones y vacas. También se desarrollaron técnicas para cultivar células madres embrionarias humanas, abriendo nuevas posibilidades en medicina regenerativa, pero también profundos debates éticos sobre la manipulación genética y la reproducción humana. Biotecnología industrial y ambiental. Nuevas aplicaciones sostenibles. Se mejoraron microorganismos modificados para producir enzimas industriales más eficientes, usadas en detergentes, textiles y papel. Avanzaron las técnicas de fermentación para generar biocombustibles de segunda generación y la producción de bioplásticos. La bioremediación ganó reconocimiento como estrategia ambiental mediante el uso de bacterias y hongos para limpiar sitios contaminados con petróleo, pesticidas y metales pesados. Arroz dorado. Biotecnología contra la malnutrición. En 1999 se presentó la primera versión del arroz dorado, modificado genéticamente para producir betacaroteno, precursor de la vitamina A. Su objetivo es combatir deficiencias nutricionales en poblaciones vulnerables, especialmente mujeres embarazadas, madres, lactantes y niños. Más adelante se desarrolló el Golden Rice 2, que produce más de 23 veces más betacaroteno que su versión original. Regulación internacional y bioética.
Durante este periodo se establecieron marcos regulatorios para organismos genéticamente modificados y productos biotecnológicos en América, Europa y Asia. En 1999 se aprobó el Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad, en el marco del Convenio sobre Diversidad Biológica, para regular el comercio internacional de organismos genéticamente modificados y proteger la biodiversidad. Paralelamente, emergieron movimientos sociales y ambientales, como Greenpeace, que cuestionaban los efectos de los transgénicos y promovían una mayor precaución en su uso y comercialización. Cambio climático y Conferencia de las Partes. A partir de la entrada en vigor de la Convención en el marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 1994, se celebró en 1995 la primera Conferencia de las Partes en Berlín, Alemania, marcando el inicio de una gobernanza internacional sobre temas climáticos con implicaciones para el desarrollo sostenible y el papel de la biotecnología ambiental. Biotecnología en México. Con una transición hacia el modelo de la triple hélice, academia, gobierno, empresa, Cedillo buscó rescatar el programa federal, enfocándose en fortalecer la infraestructura, la vinculación con clústeres productivos y atraer inversión privada. Se crearon parques tecnológicos y el fomento a la vinculación entre universidades, centros de investigación y el sector productivo tomó mayor importancia. Los parques tecnológicos e industriales más importantes fueron el Parque Industrial Monterrey y el de Salina Cruz, con el propósito de promover infraestructura avanzada para cadenas productivas y la transferencia tecnológica. Buscaba atraer inversión privada, soportar clústeres industriales y fomentar la transferencia tecnológica. Los gobiernos estatales y la iniciativa privada impulsaron 129 parques industriales entre 1989 y 1998. La mayor parte eran mixtos o privados y compartían visión de incorporar desarrollo e investigación junto con el acercamiento con instituciones educativas. También se fomentó la vinculación universidad-empresa mediante la creación de incubadoras, centros tecnológicos y entornos de innovación colaborativa. Las universidades pasaron de 7 a 36 instituciones, con la matrícula creciendo de alrededor de 2.500 a casi 45.000 estudiantes. Su enfoque principal fue ofrecer formación dual y alineada con el sector productivo, integrando prácticas profesionales directamente en empresas. Spin-offs, incubadoras y empresas universitarias. Destacan casos concretos, por ejemplo, la incubadora geoespacial de la UAMX, lanzada en los 90 con recursos públicos. Fue pionera en la incubación, atendía necesidades reales de la industria geoespacial dependiendo de tecnologías emergentes. También la Universidad Autónoma de Morelos apoyó la empresa Biomex, una empresa enfocada en plantas ornamentales para exportación, gracias a convenios entre academia y productores locales. Diversa UNAM logró un acuerdo de investigación con una empresa biotecnológica extranjera que dio pie a la exploración de microorganismos en entornos naturales para usos industriales. IBT UNAM aportó muestras ambientales con posibilidades de patentes comercializables. Integración Biotecnológica SADCB fue una iniciativa lanzada en 1994, incubada directamente por la UNAM, creada por académicos del Instituto de Ingeniería y el IBT UNAM, liderados por el ingeniero Adalberto Noyola. Estuvo enfocada en el diseño, construcción y operación de reactores anaerobios UASB para tratamiento de aguas residuales, con patentes nacionales e internacionales. Tras el primer contrato comercial, salió del campus y se convirtió en la base del grupo empresarial IBTech. Agrobiotecnia, con Enrique Galindo, Leobardo Serrano y Carlos Roberto Gutiérrez a la cabeza, nació en el IBT de la UNAM en colaboración con el CIAD en Culiacán. Desarrollaron el biofungicida Fungifree AB, producto de un proyecto iniciado durante el sexenio de Sevilla, aunque su puesta en el mercado fue a partir del 2012. Obtuvo financiamiento y patentes con el apoyo de CONACYT y el Estado de Morelos. Gifisa, Grupo Alimentario Farmacéutica Industrial SAPI-DCB, fue fundada por el Dr. Alejandro Torres Gavilán al finalizar su doctorado en el Instituto de Biotecnología. Nació de la investigación en capsaicinoides, principio activo de los chiles, con aplicación en alimentos y farmacéuticos. Fueron casos tempranos de vinculación exitosa academia-industria
donde investigadores utilizaron propiedad intelectual para licenciar o crear empresas. La entrada en vigor del TLCAN fomentó la inversión extranjera y colaboración en investigación agrícola y biotecnología industrial. Empresas transnacionales empezaron a asociarse con instituciones mexicanas para desarrollar productos en los sectores de manufactura, alimentos y bebidas y materiales de construcción. Entre los más destacados se encuentran Bimbo, Gruma, Cemex, Grupo Alfa y empresas del sector automotriz. Durante esta etapa se consolidaron empresas mexicanas como Landsteiner Scientific. Es un laboratorio farmacéutico mexicano fundado en 1998. Se dedica a la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de medicamentos genéricos, biotecnológicos y otros insumos para la salud. La empresa lleva el nombre de Karl Landsteiner, el científico austriaco galardonado por el Premio Nobel por el descubrimiento de los grupos sanguíneos. Alpha Biotech, en 1999, enfocada en pruebas genéticas, medicina personalizada y tecnologías moleculares. BioInnova, Grupo Soma, producción de microorganismos benéficos y biofertilizantes. Participó en programas regionales apoyados por CONACYT. Agrobiotech, producción de insumos biotecnológicos para agricultura. Bet Agro, vacunas y biológicos para uso animal, vinculada a redes de productores del Bajío. Legislación biotecnológica en México. Cedillo impulsó la regulación y bioseguridad. México comenzó a estructurar políticas de bioseguridad en organismos genéticamente modificados, en el contexto del debate internacional impulsado por el Protocolo de Cartagena, aunque la Ley de Bioseguridad se promulgaría hasta 2005. El 5 de enero de 1994 se expide la Ley Federal de Sanidad Vegetal, que tiene como objetivo la aplicación, verificación y certificación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación en la producción primaria de vegetales. Esta ley establece las bases para el diagnóstico, prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades que afectan a las plantas, protegiendo así los recursos agrícolas y promoviendo su productividad. A partir de la entrada en vigor de la Convención en el marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 1994, se celebró la primera conferencia de las partes en Berlín, Alemania, marcando el inicio de una gobernanza internacional sobre temas climáticos con implicaciones para el desarrollo sostenible y el papel de la biotecnología ambiental. En México, el reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente fue reformado en 1995. Incluyó aspectos relacionados con la introducción deliberada de organismos modificados genéticamente al ambiente. Permitía establecer requisitos para los ensayos experimentales, piloto y de liberación comercial de OGMs. Fue una base legal para eliminar, para controlar la importación y el uso de transgénicos en el campo. México comenzó a debatir más activamente el uso de los OGMs, en especial en cultivos como el maíz. Aunque no se aprobaron cultivos transgénicos a gran escala durante este sexenio, sí se crearon marcos regulatorios preliminares y se inició una discusión nacional que aún continúa. Se creó la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y OGMs, CIBIOIGEM, en 1999, mediante el Acuerdo Presidencial, integrada por las Secretarías de Medio Ambiente, Agricultura, Salud, Educación, Economía y CONACYT. Su función era coordinar políticas y acciones en materia de bioseguridad de OGMs. Fue una acción estratégica clave, ya que sentó las bases de la gobernanza actual sobre transgénicos. La norma oficial mexicana NOM 056 FITO 1995 regulaba la importación, movimiento interno y liberación al ambiente de vegetales modificados genéticamente. Requieren permisos previos, protocolos de confinamiento y evaluación de riesgos. Fue uno de los primeros instrumentos legales explícitos en materia de OGMs en México. En 1999, México participó en el Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad en las negociaciones del Protocolo de Cartagena. Cedillo dejó preparado el camino diplomático y técnico para su futura adopción. El protocolo establece normas internacionales para el movimiento transfronterizo de organismos genéticamente modificados. Durante este periodo se otorgaron decenas de permisos experimentales y piloto para cultivos como algodón, soya tolerante al glifosato, maíz y otros. Se realizaron liberaciones controladas en estados como Sonora, Tamaulipas, Campeche y Sinaloa.
La Secretaría de Salud, al reformar la Ley General de Salud en 1997, intentó responder al impacto de las nuevas tecnologías en el ámbito de la investigación médica aplicada a la reproducción humana y la experimentación con material genético. Sin embargo, se mantiene a la fecha un vacío legal en torno a muchos aspectos biotecnológicos. Con esta reforma se intentó establecer principios y lineamientos ético-legales sobre reproducción asistida humana, promoviendo la fecundación in vitro, inseminación artificial o la donación de gametos, definiendo responsabilidades médicas, protección de los embriones y consentimiento informado. Manipulación genética, incluyendo uso de genes humanos en investigación. Diagnóstico genético temprano, con posibilidad de edición génica o selección de embriones. Experimentación con material genético humano, por ejemplo, regulando la recolección de muestras de ADN, bancos genéticos o terapias génicas en desarrollo. A pesar del intento por regular estos temas, el marco legal mexicano quedó incompleto y vago. Los avances en biotecnología como la clonación, terapias génicas, edición CRISPR, avanzaban más rápido de lo que el Congreso legislaba. No se crearon leyes específicas para proteger derechos, establecer límites o supervisión estricta sobre la bioética, privacidad, uso de embriones o datos genéticos. Las normas solo aparecían como lineamientos generales, sin mecanismos de aplicación o sanción. Solo para darnos una idea, en Estados Unidos su legislación incluye comités de ética, revisiones y estándares, regulando la investigación genética, el consentimiento, ensayos clínicos con organismos como la NIH o el Common Rule, mientras que en México con la Ley General de Salud, que hace menciones generales a experimentación genética y reproducción asistida, nos encontramos sin normativa clara ni órganos de vigilancia. Uno de los logros más destacados en el sexenio de Zedillo fue el fortalecimiento del CONACYT. Bajo su administración se reformaron programas de posgrado y se ampliaron las becas para estudios de maestría y doctorado, tanto en el país como en el extranjero. Además, se consolidó el Sistema Nacional de Investigadores, SNI. En este sexenio se reformó la Ley de Ciencia y Tecnología, creando fondos mixtos sectoriales y el registro RENIECIT para formalizar la interacción gobierno, academia, industria. Y destacaron científicos entre muchos otros: el doctor Luis Rafael Herrera Estrella, también egresado de la NSB-IPN, con maestría en el CIMBESTAB y doctorado en Bélgica. Fue pionero en la transformación genética de plantas, maíz y otros desde fines de los noventas, generando variedades resistentes a patógenos. Publicaciones clave comienzan alrededor de 1996, estableciendo los primeros reportes en transgénicos de origen politécnico. La doctora Iris Citlali Estrada García, doctora en inmunología por la NSB-IPN, su investigación se centró en la inmunología molecular y genética del sistema inmune, contribuyendo a técnicas de ADN relacionadas con diagnóstico y respuesta inmune. La doctora Sonia Mayra Pérez Tapia, doctorada en inmunología de la NSB-IPN, su línea incluyó genética molecular aplicada a bioterapéuticos, señalando una intersección entre ADN, inmunidad y biotecnología. Pionera en detección y regulación genética de moléculas con fines terapéuticos, directora de la UDIVI. La doctora Leticia Garduño Siciliano realizó su doctorado en Ciencias Químico-Biológicas en la NSB-IPN y desde 1994 formó estudiantes y desarrolló avances en genética de productos naturales. Su línea se enfoca en probióticos y regulación genética aplicada al colesterol.